Bienvenidos a este directo en el que vamos a estar hablando de diversos temas de actualidad política, de todo lo que está ocurriendo en el escenario geopolítico a nivel internacional, todo lo que ha ocurrido con Zelensky, Vladimir Putin, que acaba de obtener nuevas tierras en Kursk. Vamos a estar viendo ahora lo que ha ocurrido en esta zona, que ha perdido también ya Ucrania y toda esta situación que ha estado generando diversas tensiones en el escenario geopolítico. Lo que parecía que ya se había acabado, que supuestamente estábamos en negociaciones de paz para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, parece que va a seguir alargándose. Los días que esperábamos ya para celebrar, o al menos que ya se creía que se iba a terminar este conflicto, pues todavía no llegan a su final y muy por el contrario van a seguir intensificándose. Lo primero que vamos a ver acá es lo ocurrido en esta semana, estas declaraciones que hubo por parte del presidente Emmanuel Macron, el presidente francés, que hizo una serie de comentarios, vamos a verlo por aquí, una serie de comentarios sobre, sobre Vladimir Putin declarándole prácticamente la guerra y una serie de acusaciones diciendo que estaban listos para ir a la guerra. Emmanuel Macron apuntándose ya también con el tema bélico, que prácticamente para Francia en este momento la situación es la que trata de poner a su favor, de controlar la Unión Europea, Emmanuel Macron tratando de liderar este bloque, pero lo que estamos viendo en este momento fue el discurso, este discurso de Emmanuel Macron que dio hace unos días después de que también Donald Trump saliera con su discurso de América para los americanos y volver a ser grande Estados Unidos. Bueno, Emmanuel Macron también salió a dar su discurso en cadena nacional en el que habla de todos los problemas a los que se va a enfrentar la Unión Europea si es que no se rearman nuclearmente. Habló del tema de soltar, digamos, todo el tema nuclear y poder proporcionarle a los aliados, a Francia, todo el tema del desarrollo nuclear para protegerse, porque ya saben que Rusia es el peligro. Eso es lo que comentaba Emmanuel Macron hace unos días. La paz no puede ser la capitulación de Ucrania, decía en este discurso. Se dirigió a sus compatriotas en este discurso donde habló sobre la guerra en Ucrania. Vamos a escuchar un poquito de lo que dijo Emmanuel Macron. Históricos actuales que trastornan el orden mundial. La guerra en Ucrania sigue con la misma intensidad. Es los Estados Unidos de América, nuestro aliado, han cambiado su posición sobre esta guerra en Ucrania. Sostienen menos a Ucrania y arrojan dudas sobre lo que seguirá. Al mismo tiempo, los Estados Unidos han impuesto aranceles aduaneros a los productos provenientes de Europa. El mundo sigue siendo cada vez más brutal y la amenaza terrorista no se desvanece. En total, nuestra prosperidad y nuestra seguridad son cada vez más inciertas y hay que reconocer que estamos entrando en una nueva era. La guerra en Ucrania lleva ya más de 3 años. Desde el primer día decidimos apoyar a Ucrania y sancionar a Rusia. Y lo hicimos bien, porque no solamente el pueblo ucraniano está luchando con valor, también nuestra seguridad está amenazada. Si un país invade impunemente a su vecino en Europa, no podemos quedarnos quietos. La historia nos ha enseñado cosas. Más allá de Ucrania, la amenaza rusa está allí y afecta a todos los países de Europa. Nos afecta. Rusia convirtió el conflicto ucraniano en un conflicto mundial. Esto es lo que está diciendo Emmanuel Macron en su discurso, el primer tema, ¿no? Dice, bueno, Rusia es el peligro, tenemos que
que contribuir, tenemos que fortalecernos porque ellos son el peligro para la Unión Europea desde hace 3 años que comenzó la guerra y que ahora Estados Unidos ha decidido retirarle el apoyo a Ucrania, bloquear también en los campos de inteligencia estas áreas que le servían a Ucrania para poder hacer movimientos en el terreno, bueno, fueron suspendidos también por Estados Unidos y el apoyo militar que tenía económico también lo puso en pausa después de los acontecimientos que hubieron en la Casa Blanca la semana antepasada, que se puso intensa entre J.D. Vance, Marco Rubio y el presidente Donald Trump. Después de todos esos altercados, Emmanuel Macron se siente con el derecho y el liderazgo de poder guiar a Francia hacia este combate en contra de Rusia. Para no variar, como si no hubiera una guerra entre Ucrania y Rusia, una guerra económica entre Estados Unidos y China, bueno, en contra de China, porque sabemos que el objetivo principal es desestabilizar, desarmar a China y evitar que siga en esta carrera comercial y sobre todo también militar, que hablaremos en un momento más, que ya China ha aumentado su presupuesto en un 7.2% para la protección militar, lo cual es sumamente interesante en todo este escenario geopolítico porque Emmanuel Macron se enrolla en la bandera cuasi niño héroe mexicano, se enrolla en la bandera de Francia, de patriota, de él va a defender, yo no sé quiénes son los que van a acompañar a Emmanuel Macron en esta guerra, pero se enrolla en esta bandera diciendo, ¿saben qué? Vamos a ir a luchar en contra de Rusia, según él, vamos nosotros a ponernos también en defensa, es importante redoblar los esfuerzos y el apoyo económico para esta guerra en Rusia. Evidentemente, después de lo que dice Emmanuel Macron, hubo respuesta por parte de Vladimir Putin, quien en un tono sarcástico, en un tono de burla, hace un recuerdo a Francia sobre lo que ocurrió con Napoleón en la Primera Guerra Mundial y lo que le ocurre cuando trata de conquistar pues, lo que fue en su momento la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Es decir, bueno, si ustedes se atreven a meterse con Rusia, tengan cuidado porque lo que les va a pasar no va a ser nada bueno. Ese es el mensaje que envía Vladimir Putin a Emmanuel Macron, que se siente con la fuerza de poder ponerse al tú por tú con Rusia. Aumentar la tensión con el tema de los aranceles. También Donald Trump dijo que una forma de presionar a Vladimir Putin, porque todavía no se llega a este acuerdo, es a través de seguir con las sanciones, con las imposiciones arancelarias, este bloqueo que tiene Rusia, que no puede comerciar de manera libremente, porque hasta que no se llegue el fin de la guerra, no va a haber como esa libertad de que puedan comerciar. Y en ese sentido, en ese mismo tenor, lo que ocurrió en la semana fue que Ursula von der Leyen, quien es digamos, la jefa máxima de la Unión Europea, está en su segundo mandato, logró convocar a esto que ya se conoce como el grupo de el Europa Plus o el Europa Petit Comité, que está encabezado por Emmanuel Macron, está también Starmer del Reino Unido, también se sumó Canadá y se sumaron algunos países bálticos, está Polonia por ahí, y este grupo lo que hizo fue hacerle frente supuestamente a todo el tema que Donald Trump viene empujando fuertemente y es que Europa gaste en su propia seguridad. Lo que ocurrió después de esa reunión trágica entre Volodymyr Zelensky y el presidente Donald Trump y todo su séquito de policías fue que Volodymyr se reunió allá con el grupo del Reino Unido, con este grupo, el ministro Sterman, que le cedió 2,000 millones de libras esterlinas, y posteriormente hicieron esta reunión con el Europa Plus. Esta semana anunció la señora Ursula von der Leyen
la encargada de los dineros en el 2014 del Ministerio de Asuntos, vamos a llamarlo, de Armada de Alemania, y resulta que aprobaron 800.000 millones de euros para el rearme de Europa. Ya lo vamos a ver en un momento en la pantalla para que ustedes puedan ver. Aquí está. Es rearme, defiende el rearme de Europa en una era en que las alianzas se tambalean. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió el domingo pasado el plan para rearmar a la Unión Europea y su potencial para impulsar la economía del continente. Sabemos que esto es una de las bases que ocurre siempre cuando hay un momento de guerra, es que con la guerra se va a mejorar la situación económica o se va a generar un mecanismo para impulsar la economía a partir de todo el dinero que empiezan ellos a soltar, como lo vamos a ver en un momento, sin regulaciones fiscales, se permite de todo, y esto lo que hace, según ellos, es que la guerra termina siendo el arma, el instrumento económico para generar prosperidad. Vaya la hipocresía, pero así es como estas gentes se manejan. El mundo a nuestro alrededor está cambiando a la velocidad de la luz, dice, los cambios geopolíticos están haciendo tambalear las alianzas. ¿Y esto por qué lo dice von der Leyen, que no es una blanca paloma? Ella fue acusada también en el gobierno alemán en el 2014 de haber cedido, de haber dado contratos al gobierno estadounidense, a empresas estadounidenses que tenían estos contratos con Alemania, contratos militares, para favorecer a estas empresas estadounidenses que se dedicaban al desarrollo de armas y todo el tema militar. Ella es la encargada en este momento de llevar este proceso de rearme de la Unión Europea. Hace unos 8 años, la señora Úrsula pensaba que la Europa estaba muy bien porque este plan, que ahora es un plan a 10 años de 800.000 millones de euros, más 150.000 millones que van a salir de quién sabe dónde, porque es una cantidad abismal de dinero que suman y suman y suman, y lo único que sabemos es quién va a acabar pagando todos estos asuntos de la guerra van a ser los contribuyentes, van a ser los ciudadanos. Por eso hay un tema de pensiones, un tema de vivienda, hay crisis que se está empezando a generar por todo este tambaleo que está ocurriendo por las declaraciones de Donald Trump. Donald Trump ha dicho que si no pagan, no tiene por qué cuidarlos, no tiene por qué proteger a la Unión Europea, no tiene por qué seguir cuidando y custodiando este bloque porque simple y sencillamente en este momento ya no le conviene a Donald Trump. Donald Trump con todo su séquito llegaron a poner orden tanto en la Unión Europea, pues muchas agencias que se encargaron durante años de ser los ojos de Estados Unidos en Europa, estuvieron manteniendo a burócratas europeos viviendo de la administración estadounidense, viviendo del erario estadounidense, y a partir de la llegada de Donald Trump, dijo Donald Trump, ¿saben qué? Vamos a empezar a hacer recortes por aquí, como lo está haciendo Elon Musk en Doge. Lo mismo en la Unión Europea, para tratar de liberarse también de toda esa carga burocrática que tenían de organismos internacionales, tanto ONU, la Organización Mundial de la Salud, el USAID, que servía para financiar las campañas en contra de disidentes, para financiar campañas que no beneficiaban a la agenda de Estados Unidos en ese momento. Por esa razón es que Donald Trump llega y dice, ¿saben qué? Vamos entonces a recortar el tema de apoyo a la Unión Europea y vamos a exigir a la Unión Europea que vengan para que ellos empiecen a rearmarse, para que empiecen a protegerse y sean ellos quienes saquen el presupuesto y en función de eso nosotros podamos obtener nuestros beneficios, que es
simple y sencillamente que esos 800.000 millones que tiene la señora Ursula von der Leyen, al menos ya pronosticados para los próximos 10 años, gran parte de ese recurso vaya destinado a las empresas militares estadounidenses. Dice en esta información un periodo en el que dijo ha surgido un nuevo sentimiento de urgencia. De la noche a la mañana parece que ha nacido en la Unión Europea ese sentimiento de temor, de urgencia, ante lo que dijo también J.D. Vance cuando estuvo en la Unión Europea, de que ya no compartían los valores democráticos de libertad de expresión y todo este speech que les echó a los europeos. Ante todo esto, según von der Leyen, bueno, es un momento importante para rearmarse. Es un momento en el que Europa tiene que replantearse la carrera de protección militar, es un momento en el que Europa tiene que empezar a pensar por qué. Volvemos al punto, el peligro sigue siendo Rusia, la invasión que quieren llegar hasta Portugal, era lo que declaraban los ministros, una verdadera locura. En este contexto, von der Leyen defendió la necesidad del plan de rearmar a Europa, avalado por estos líderes que hay que también tomar en cuenta, no todos los líderes europeos están de acuerdo con este plan de rearmamiento, que lo que parece es más un plan para seguir suministrando, para seguir comprando armamento a Estados Unidos y beneficiar, por supuesto, a estas compañías estadounidenses. Esto, avalado por los líderes de la Unión Europea la semana pasada, con el que Bruselas prevé movilizar 800.000 millones de euros, invertir en la defensa del continente, y esto tras la llegada del señor Donald Trump. Estamos viviendo tiempos extraordinarios que requieren medidas extraordinarias, insistió von der Leyen, quien anunció que convocará en las próximas semanas un colegio de comisarios sobre seguridad para que estén al tanto de posibles amenazas, ya sea de seguridad exterior o interior en materia energética, ciberseguridad, injerencias y todo este tema que ellos argumentan. El rearme como impulso económico, este es el tema del que hablábamos hace un momento. Más allá de este imperativo político, von der Leyen destacó que el plan para rearmar el continente puede dar un impulso masivo a la competitividad del mercado a medio y largo plazo, puesto que las enormes inversiones en equipamiento militar e infraestructura de seguridad que generan pueden crear un viento favorable para importantes industrias. Bueno, hacer la guerra, una vez que estamos destruidos, empezamos otra vez a programar nuestra próxima batalla y a partir de la misma guerra pues sacamos los mejores dividendos que se pueda, ¿no? Esa es la idea bajo la cual este tipo de economías se han fundado, que es el de ir haciendo guerras y en función de la guerra empezar a desarrollar una supuesta economía con la base de personas muertas, de inocentes que no tenían nada que ver, pero que en ese transcurso mueren por los intereses que defienden algunos grupos que posteriormente capitalizan a partir de estas políticas de impulsar la economía con la generación de armas. Es inaudito lo que han dicho, lo que han planteado desde esa perspectiva, pero ese es el plan que en este momento tiene Europa. Ahora, también es interesante porque lo que ha ocurrido es que esto ha provocado reacciones, como mencionábamos, las reacciones de Putin, las reacciones también de Donald Trump, porque todo parece indicar que lo que iba avanzando a la firma del tratado, del convenio ese de minerales para finalizar la guerra entre Ucrania y Rusia, pues se va poniendo cada vez más en pausa, porque ahora la Unión Europea lanza su programa de rearme militar por 800.000 millones a un plazo de 10 años. Rusia ya entiende esto como una alerta, y lo que es claro es que Rusia también va a rearmarse hasta los dientes, ¿no? Rusia también va a decir, bueno, estos ya están empezando a pensar en que van a rearmarse producto de que Estados Unidos
va a dejar de cuidarlos, va a dejar de protegerlos, entonces vamos nosotros también a continuar con ese rearme para evitar, ¿no? Como cualquier situación que vengan y que quieran hacernos otro frente, como el caso de Ucrania. Eso es lo que ha estado ocurriendo en los últimos días. La próxima semana habrá una reunión con los líderes europeos para ver en qué queda todo el tema del rearme, quiénes van a estar a favor, porque como lo vemos, el tema del líder Olaf de Hungría, pues no está muy de acuerdo con estas políticas. La señora Meloni ahí va, más o menos aplaudiendo el pandero, y así está la situación en Europa con esto que ha ocurrido tras la situación del rearme en la Unión Europea. Esto también ha generado, sin duda, reacciones en diversos frentes. El frente principal también con China, que ahora vamos a ver qué es lo que ha pasado con China. China está pasando por un momento complejo, muy, muy, muy complejo, en la guerra con Estados Unidos. Estados Unidos tiene una guerra abierta de manera muy directa con China, una guerra comercial, una guerra para evitar que China sea quien llegue hacia el desarrollo de la inteligencia artificial más rápido, de forma más sustentable, económica, que Estados Unidos, quien ha invertido muchísimo dinero en esta carrera de inteligencia artificial y el control de las tierras raras. A partir del control de las tierras raras es que Estados Unidos quiere mantener esta carrera ganada, puesto que depende principalmente de la compra de las tierras raras, de estos minerales que son necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial y que se le terminan comprando a China. China es quien posee la mayor cantidad de tierras raras, y por esta razón es que Estados Unidos tiene este frente abierto en contra de China, primero por el tema comercial, para debilitar la economía interna china, que no pasa por un buen momento, está pasando por una situación bastante complicada. China, del sector inmobiliario, está pasando por una situación compleja por el tema del desempleo juvenil, que ha venido creciendo en los últimos meses, y está pasando también por un tema complejo que tiene que ver con los aranceles impuestos por Estados Unidos de un 20%. Desde que Donald Trump asumió el poder, Donald Trump llegó con la espada desenvainada de hacer frente a la guerra comercial en contra de China. Recordemos que en el primer mandato hizo exactamente lo mismo para posteriormente recular un poco y finalmente, bueno, ir tejiendo ciertos puentes con China. Ahora, lo que ha pasado es el presidente Donald Trump llega con esta espada desenvainada y dice: vamos a ir a una guerra arancelaria en contra de Canadá, en contra de México y en contra de China. En contra de México de un 25% al acero y al aluminio, lo mismo que para Canadá, y primero empezamos con un 10% para China. Posteriormente aumentó a un 20%, que es lo que está ocurriendo este momento. Aquí la situación con la guerra entre Estados Unidos y China es la siguiente, porque Estados Unidos dice: vamos a negociar con México, vamos a negociar ya con Canadá, muy probablemente, pero todo el tema de China sigue en el tintero. China no hay un acuerdo con Estados Unidos todavía, y esto también hay que mencionarlo, está teniendo un impacto al interior en la economía de Estados Unidos, quien ya ha tenido
algunas voces levantadas para que Donald Trump levante el pie y diga, bueno, vamos a llegar también a un acuerdo con China. En el caso de China, hace unos días acaba de salir el ministro de Relaciones Exteriores de China para decir, si Estados Unidos quiere la guerra, estamos listos para cualquier tipo de guerra, sea una guerra comercial, sea una guerra arancelaria, sea una guerra del tipo que sea, estamos listos para la guerra. Fue el mensaje que lanzó el ministro de Relaciones Exteriores chino, advirtiendo a Estados Unidos que están listos para luchar ante cualquier situación que esté enfrentando este país, ¿no? Las dos principales economías, dice aquí esta nota de la BBC, las dos principales economías del mundo se acercarán cada vez más a una guerra comercial después de que Trump impusiera más aranceles a todos los productos chinos. China respondió rápidamente imponiendo aranceles del 10 al 15% a los productos agrícolas estadounidenses, que es aquí donde está habiendo el problema para Donald Trump. Si lo que Estados Unidos quiere es una guerra, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos listos para luchar hasta el final. Esto fue lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores chino. Y vamos a escuchar un momento lo que dijo el ministro, donde dice, aconsejamos a Estados Unidos que abandone esta actitud de intimidación. Vean lo que dijo el ministro. Es interesante lo que dice el ministro. 收起霸凌的嘴脸，趁早回到对话合作的正确轨道上来。 China advierte que está dispuesta a librar cualquier tipo de guerra con Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, advirtió que si lo que Estados Unidos quiere es una guerra, ya sea de aranceles, comercial o cualquier otro tipo de guerra, China está dispuesta a luchar hasta el final. Esta advertencia llega después de los aranceles comerciales impuestos por el presidente Donald Trump, a los que el gigante asiático respondió imponiendo también sus propios aranceles a productos estadounidenses. Esta sería la advertencia más significativa de China desde que Trump asumió la presidencia, ya que desde entonces el republicano ha buscado presionar a la potencia asiática, criticando que incluso se adueñó del Canal de Panamá y que la principal razón para imponerle aranceles es debido a que China presuntamente envía precursores químicos para la fabricación del fentanilo que ingresa ilegalmente a Estados Unidos. Y es que, bueno, lo que vemos aquí en esta nota es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dice, aconsejamos a Estados Unidos que abandone su actitud de intimidación y regrese cuanto antes al camino del diálogo, ¿no? Al camino del bien, al sendero de lo correcto, ¿no? En pocas palabras es lo que está diciendo el ministro Lin Jian. Queremos que Estados Unidos, que el presidente Donald Trump recule, porque esto no va a ser positivo ni para Estados Unidos ni para China, pero estamos listos para cualquier tipo de guerra que se pueda enfrentar. Todo esto viene en el marco del tema del fentanilo, porque Estados Unidos acusa a China de tener un problema con los precursores de fentanilo provenientes de China, que posteriormente pasan por la frontera mexicana y que terminan yendo hacia Estados Unidos y provocando este consumo masivo en jóvenes que ha generado altas tasas de muerte en Estados Unidos, porque la política estadounidense no ha hecho lo correcto para tratar el tema del consumo de fentanilo, una política social, una política familiar. Ellos no tienen ese interés y eso es en lo que ha hecho énfasis desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y esa es la supuesta razón, es la medida de castigo, es la forma en la que Estados Unidos le dice a China, te vamos a castigar, y la forma en la que nosotros vamos a lograr controlarte para que tú puedas recular con el tema de enviar precursores de fentanilo va a ser a través de esta guerra comercial. Lo que ha ocurrido también en las últimas horas con el caso de China
es que, dice China, Estados Unidos no detendrá el ascenso de China, porque el gobierno chino ha dicho en una declaración que el presidente Donald Trump, acá lo vamos a ver en un momentito, el presidente Donald Trump lo que quiere es detener el ascenso de China de convertirse en una gran superpotencia, que ya lo es, ¿no? Y que pone en riesgo también el tema de que Estados Unidos siga con esta hegemonía económica, hegemonía militar y demás, y China manda este mensaje claro. Además de que regresen al camino, al sendero de lo correcto, del diálogo, de la cooperación y de que haya también, de cierta forma, dice China, la tranquilidad de que vamos a poder comerciar de manera correcta entre ambos países. Bueno, el mensaje también es, Estados Unidos no detendrá el ascenso de China. Dice en esta nota de CNN, mientras el presidente estadounidense Donald Trump incrementaba la presión económica sobre China durante la última semana, Beijing envió su propio mensaje: su ascenso no será interrumpido. Una importante reunión política que se está celebrando en la capital fue el escenario ideal para que Pekín respondiera. Esta reunión, que es el Congreso Nacional Popular en el Gran Salón del Pueblo de Beijing, donde se lleva a cabo esta sesión plenaria, pues fue el momento perfecto para que Pekín respondiera. La reunión de 2 sesiones de legislatura china, que solo se limita a títeres, y su máximo órgano de asesoramiento político, es donde el gobierno revela sus planes y marca el tono para el año que comienza. ¿Cuál es el punto más importante de su lista de prioridades? Impulsar la demanda de los consumidores para garantizar que China no tenga que depender de las exportaciones, para impulsar su enorme pero desacelerada economía, y el siguiente, impulsar la apuesta del líder Xi Jinping por transformar el país en una superpotencia tecnológica, aumentando la inversión y reclutando al sector privado. Pekín está tomando estas medidas mientras se prepara para lo que podría ser un prolongado enfrentamiento económico con Estados Unidos. El martes, Trump duplicó los aranceles adicionales a todas las importaciones chinas hasta el 20% y ha amenazado con imponer más, así como controles más estrictos a las inversiones estadounidenses chinas. Y bueno, eso es lo que ha dicho en esta conferencia el gobierno chino. Y aquí una última parte: podemos superar cualquier dificultad en la búsqueda del desarrollo. Eso es lo que está pasando con China. Ellos están sumamente claros en que van a seguir adelante, en que necesitan poner también, dar la cara en el tema tanto económico con el tema arancelario, porque recordemos que China tomó represalias en contra de Estados Unidos con la imposición del 20% de los aranceles. Tomó represalias, y esto Donald Trump lo califica como un acto correcto, ¿no? Dice Donald Trump incluso, it's fine, ¿no? Está bien de que China haya hecho exactamente lo mismo. ¿Cuál es la lógica de esta estrategia de Donald Trump? Donald Trump dice, bueno, si yo lo hago, ok, entonces no me puedo quejar de que China también me ponga un arancel a mis productos, ¿no? Y están en ese estire y afloje. En el caso de China, impuso aranceles al carbón, aranceles al gas natural, y también abrió el expediente, la carpeta de investigación, a Google y a la empresa Levi's, esta que maquila ropa, manufactura ropa. ¿Por qué? Por ejercer prácticas monopólicas. Y de esta forma, lo que está haciendo también China es ir tratando de presionar al interior a las empresas estadounidenses que se encuentran operando ahí para generar, ¿no?, este mecanismo hasta cierto punto de ir en el engrane, tratando de embonar y viendo cómo impactan los aranceles chinos en la economía de Estados Unidos. El ejemplo de los aranceles a las materias agrícolas, a los productos agrícolas como la soja, el maíz, etcétera, esto
tiene un impacto muy fuerte en Estados Unidos y principalmente esta estrategia la implementa China porque es en estas áreas donde Donald Trump tiene un gran respaldo del electorado y donde Donald Trump hasta cierto punto legitima sus acciones, sus decisiones en contra de China y de imponer aranceles. Esa es una de las razones por las que China optó también por poner aranceles en los productos agrícolas que ya impactan duramente al mercado estadounidense. Ahora, el otro tema, además de China imponer los aranceles en contra de Estados Unidos y empezar a golpear de esa forma en esta política de pegar con el garrote y esperar a ver quién de los dos se doblega, bueno, China lo que ha hecho es incrementar su gasto militar. Ha incrementado a 7.2% el gasto militar para este año y también ha decidido empezar a realizar China una estrategia sumamente importante. Si creíamos que la decisión de Donald Trump de separar a Rusia de China, porque supuestamente China está penetrando fuertemente con los BRICS y tienen el control de este bloque económico y con la firma de los minerales para lograr la paz en Ucrania, iba a tener control de China. Bueno, no es así. China va a iniciar actividades militares con Irán y con Rusia. Ese es el siguiente paso después de la escalada de lo que ocurrió en las últimas horas con Estados Unidos, que con México recula, con Canadá recula en el tema de los aranceles, pero con China no. Con China sigue adelante el tema arancelario y es por eso que China el día de hoy ha publicado en la página oficial del gobierno chino, ha publicado lo siguiente: China, Irán y Rusia van a realizar ejercicios navales conjuntos y buscan impulsar cooperación militar. Esto lo publicó el Ministerio de Defensa China el día de hoy. Y es que, a ver, la Unión Europea, ¿sí? La Unión Europea tiene este frente abierto con Ucrania y Rusia. Macron se malentona y da 3 o 4 palabras en contra de Rusia y también se lanza a este debate en contra de Vladimir Putin. Por otro lado, Estados Unidos tiene abierto el frente en Ucrania con Rusia para tratar de llegar supuestamente a un acuerdo de paz y lograr la desnuclearización y evitar que siga habiendo la creación de desarrollo nuclear que ponga en riesgo la humanidad, según el pacifista de Donald Trump. Y por otro lado, Estados Unidos tiene abierto también el frente en contra de China, que ese es el frente más importante. Europa anuncia su rearme de 800,000 millones de euros y China anuncia 7.2% de incremento en el tema de gasto militar. ¿Por qué? No es casualidad que China se esté rearmando, no es casualidad que China empiece a poner más ojo en el tema de cooperar conjuntamente con Rusia. Tienen, de hecho, un programa, un proyecto de cooperación que le permite a Rusia abastecer de diferentes recursos a China hasta por 30 años y de esta forma China busca protegerse frente a los embates tan fuertes que está teniendo el gobierno de Donald Trump. Pero miren esta información. El Ministerio de Defensa de China anunció este domingo que China llevará a cabo pronto un ejercicio naval conjunto con Irán y Rusia, cerca de Irán, en el que la Armada del Ejército Popular de Liberación de China enviará un destructor, un barco de reabastecimiento. Los expertos chinos dijeron que el ejercicio de rutina ayuda a salvaguardar la seguridad en la región de transporte de energía de importancia estratégica y es crucial para la paz y la estabilidad mundial. Ojo con esto, porque todo esto se enmarca en un programa mayor que se llama el Cinturón de Seguridad. Así le han apodado a este proyecto,
Cinturón de Seguridad 2025, en el que participan China, Irán y Rusia. Y China, Irán y Rusia lo que van a hacer es justamente proteger estas áreas cercanas que se encuentran al puerto de Chabahar. Esto lo anunció el Ministerio de Defensa chino en la cuenta oficial. El ejercicio contará con cursos de capacitación, todo un tema estratégico para seguir moviéndose en ese sentido en la mejora de los ejercicios navales, militares y de cooperación. Pero lo que aquí resulta interesante es que este anuncio se da justamente en el momento en el que Estados Unidos quiere seguir apretando las tuercas en contra de China, y China responde con aumento del 7.2% y con el ejercicio y la cooperación multilateral con Irán y con Rusia, que sabemos que son potencias en el armamento nuclear y que hasta cierto punto para China resulta de maravilla tener la protección, tener el paraguas de Rusia, tener el paraguas de Irán. Si bien China también es una potencia militar, de acuerdo con un dato de Forbes, que por aquí lo vi el día de hoy, China se encuentra en la posición número 3, supuestamente este informe de Forbes, de los ejércitos más poderosos del mundo. Y bueno, en ese sentido todavía Rusia está por arriba de China, es lo que indica este reporte de Forbes. Y el siguiente punto importante de todo lo que está ocurriendo con China es el hecho de que China menciona en un comunicado también que están listos, dicen los chinos, para cualquier guerra, que es lo que mencionábamos hace un momento, económica, para una guerra militar, para una guerra comercial, estamos listos, dice el gobierno chino. Y así es como se está preparando China para hacer frente a toda la situación que le están poniendo los Estados Unidos. Vamos a buscar rápidamente esto de Forbes, que sí me interesa mostrárselos. El ejército chino, esto es lo que ha mencionado el Forbes. Vamos a ver si por aquí lo encontramos. El ejército, los ejércitos más poderosos, lo perdí, pero a ver, vamos viendo. A ver si lo encontramos, lo logramos encontrar. Aquí está. Bueno, según el ranking de los ejércitos más poderosos del mundo, aquí lo estamos viendo en pantalla. Vamos a ver si logramos ponerlo en la pantalla. Aquí lo estamos viendo. Ejército más poderoso del mundo, ya lo encontramos. El ranking de ejércitos más poderosos del mundo, de acuerdo a este informe del 2025, pues sigue siendo el ejército de Estados Unidos, ¿no? Después el ejército ruso, el ejército chino, que están casi a la par con esta inversión de 7.2%, que esto ya eleva a un 3-4% del Producto Interno Bruto chino, dedicado para las estrategias militares y navales. Pero vean lo interesante, India, que también está aquí, ya forma parte de los ejércitos más poderosos. Corea, que es un super aliado tanto de China como de Rusia. Tenemos Reino Unido. El tema con Reino Unido es que Reino Unido requiere de algunas autorizaciones estadounidenses para poder poner algunos de sus armamentos en el campo de batalla, ¿no? Entonces necesitan de la autorización estadounidense para hacer uso de algunas armas, tanto nucleares como armas militares, tácticas y demás, que son, digamos, autoría intelectual de Estados Unidos y son los que tienen este control.
Ahora, el ejército japonés, que es un gran aliado de Estados Unidos, Francia, que es el ejército que tiene todo el tema de nuclear desarrollado, tenía una gran dependencia con Níger, que es un pequeño país en África, de donde Francia extrae todo el tema del uranio que es necesario para la elaboración del tema nuclear. Ahora que ya sacaron a los franceses de esta área y que Rusia con el grupo Wagner han estado entrando en esa zona para descolonizar África de todo lo que fueron colonias británicas, colonias francesas, colonias belgas y demás, y ahora empezar una dominación, una especie de control ruso en esta zona, pues de cierta forma es lo que tiene a Macron, al presidente francés, metiendo su nariz en el conflicto con Rusia, ¿no? Es de cierta forma la razón que encuentro para que el señor Emmanuel Macron salga a decir que va a abrir un frente en contra de Rusia, ¿no? Que se va a quedar en palabras una vez que Vladimir Putin diga que va a ir en contra de Rusia, de Francia, perdón, vamos a ver si el señor Macron va a sacar la baguette o a ver con qué se va a defender, ¿no? Porque evidentemente pues la fuerza rusa no tiene comparación, aunque Francia es fuerte en el tema militar y en el frente nuclear, no hay comparación, ¿no? Si Francia va en unión con Estados Unidos, entonces estaríamos hablando en otro escenario. Pero Estados Unidos ya dejó en claro que no quiere conflictos con Putin. Lo que quiere el señor Donald Trump es llegar al mejor acuerdo con Putin para que Putin le permita la entrada de sus empresas estadounidenses en territorio ruso y puedan empezar la extracción, la comercialización de esos recursos, de esos 17 minerales preciosos que son considerados como las tierras raras. Pero vean, por ejemplo, acá también entra otro ejército muy fuerte, que es el ejército italiano, el ejército que forma también parte de este Europa Plus, aliado, amigo de Volodymyr Zelensky, que apoyan también todo el tema del señor Zelensky con Francia, con Canadá y demás. Entonces, esto es súper interesante en el ranking de ejércitos poderosos. En el tema de inversión, China sigue invirtiendo menos que Estados Unidos, aunque haya incrementado frente a las presiones estadounidenses, sigue siendo menor la cantidad de dinero que invierte China, pero ahí va, ¿no? Saben que necesitan rearmarse militar y nuclearmente. Ahora más que nunca China entiende la importancia de este rearme nuclear, la importancia de invertir para evitar posibles ataques, sobre todo en el tema de Taiwán, que ese es otro frente que tiene abierto China por ahí, en el tema del mar meridional también, que es otro frente que tiene abierto China ahí. Entonces son muchas situaciones en las que China dice necesito ponerme a recular con mi ejército y a ponerle unos billetes más al ejército, porque de lo contrario Estados Unidos me puede abrir un frente militar por aquí, una guerra con Taiwán, y para qué quieren que esto se vaya a otra guerra abierta en este escenario geopolítico que está hecho un verdadero caos desde la llegada de Donald Trump hace 40 días, que parece que está incendiando el mundo con decisiones que no generan ningún tipo de estabilidad en ninguno, ni en los mercados, ni en ninguna de las economías. Y en el caso de México, ahora voy a tomar un punto importante que tiene que ver, perdón, con el tema de lo que acaba de ganar Rusia en la parte de Kursk, que es una zona al norte de Rusia, que acaba de ganar, perdió en el conflicto Ucrania y ya lo tiene en su poder Rusia, y esto le sigue dando el control a Vladimir Putin, que sin duda está abanicándose, está en el mejor momento histórico
Vladimir Putin va a salir ganando también de todo este conflicto, y lo que sí hay que esperar es que la firma llegue lo más rápido posible para que el conflicto en Ucrania se acabe y de esta forma también ya Rusia pase la carpeta hacia otro momento. Pero antes vamos a ver lo que ocurrió en México. La presidenta Claudia Sheinbaum, vean por acá, ha dado un discurso. La presidenta Sheinbaum, en el marco del tema de los aranceles en contra de México impuestos por Estados Unidos, al inicio de esta semana, llamaba al pueblo mexicano, hacía una invitación para que acudieran al Zócalo capitalino y aquí en esta plaza cívica, que es un símbolo de guerra para el pueblo mexicano, pues se diera a conocer, ¿no? Qué es las acciones que iba a hacer México en contra de Estados Unidos. Ya había dejado en entrever la presidenta Claudia Sheinbaum, primero, que habría aranceles también en contra de Estados Unidos. Segundo, que iba a haber algún tipo de represalias no arancelarias en contra de Estados Unidos. También lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué fue lo que pasó? En esta semana de tensiones, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo reuniones vía telefónica con el presidente Donald Trump. Primero, el presidente Donald Trump no llegó a ningún acuerdo con los secretarios de Relaciones Exteriores de México, el secretario Marcelo Ebrard, y el secretario de Estado de Estados Unidos, quienes habían sido los encargados de llegar a la mesa de negociación con México, pero no se hizo nada. Lo que resulta interesante es que para las negociaciones, Donald Trump está dejando en claro, van a ser entre líderes, van a ser entre iguales. Y es por ello que Claudia Sheinbaum fue quien tuvo que levantar el teléfono y hablar con Donald Trump y bueno, ponerse con los puntos sobre las IES también de cuál es el poder y lo que representa México a nivel económico y el impacto que tendría en la economía tanto mexicana como en la economía estadounidense que siguieran adelante con los aranceles. Los aranceles se han pausado hasta el 2 de abril. No es que ya México logró la solución definitiva, es una solución temporal. Pero así está Trump desde que tomó el poder en enero y en enero luego lo lanzó para marzo supuestamente, ahora nos vamos para abril y ahí vamos con esta estrategia de Donald Trump de intimidación con México. Y por esa razón, la presidenta Claudia Sheinbaum había llamado al pueblo de México también como para demostrar la fuerza, ¿no? El poderío, lo que significa también que el pueblo está apoyando las decisiones de su mandataria, cosa que no está ocurriendo, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? O sea, aquí están tomando decisiones de manera arbitraria, pero al menos aquí Claudia Sheinbaum manda como ese mensaje de poder y de decir, bueno, yo tengo al pueblo de mi lado y el pueblo sabe de cuáles son las acciones que estamos emprendiendo. Y en esta asamblea informativa del pueblo se terminó convirtiendo en una fiesta. Supuestamente porque las negociaciones puerto con el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum informa en el Zócalo lo siguiente. Vamos a escuchar un momentito lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum al pueblo mexicano, celebrando pues, el aplazamiento de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Y no rompo mis compromisos. Aquí estamos juntos, pueblo y gobierno. Vous êtes fait pour viser la Bueno, lune. una publicidad. Nous sommes faits pour vous informer. A ver, vamos a quitar esto. Y nunca nos vamos a separar. Esa es nuestra razón y nuestra fuerza. Además, nosotros venimos de este gran movimiento del pueblo. Nos formamos en la plaza pública
Y aquí estamos con ustedes en la plaza pública, en este Zócalo radiante. Es interesante, vean la multitud de gente, o sea, la multitud que convocó Claudia Sheinbaum para esta asamblea informativa y como dice, ¿no? Aquí estamos, pueblo y gobierno, para hacer frente a lo que está ocurriendo con el tema de los aranceles. En esta ocasión, y por la fuerza del pueblo de México, nos reunimos para congratularnos, porque en la relación con los Estados Unidos, con su gobierno, prevaleció el diálogo y el respeto, y fueron levantadas las tarifas o aranceles que se estaban aplicando a productos que exportamos hacia el vecino país. Repito, es un logro de todas y de todos. Como bien saben, esta asamblea fue convocada por si no llegábamos a algún acuerdo, con el objetivo de anunciar una estrategia y acciones que habíamos preparado con meses de anticipación. Afortunadamente, ha prevalecido el diálogo y sobre todo el respeto entre nuestras naciones. Siempre lo hemos expresado con convicción. México es un gran país con un pueblo digno y valeroso. Somos naciones en igualdad de circunstancias. No somos más, pero tampoco somos menos. Y siempre pondremos por encima de todo el respeto a nuestro amado pueblo y a nuestra bendita nación. Eso es interesante cuando dice lo de que no somos más ni somos menos, porque recuerden que siempre ha sido, ¿no? Como México es el patio trasero de Estados Unidos y es el basurero de Estados Unidos, ¿no? Y esto que ha hecho tanto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el sexenio pasado, de dignificar al pueblo mexicano y de devolverle como esa identidad de sentirse orgullosos de lo que son y de también de la importancia que tiene el pueblo mexicano en la economía de Estados Unidos, que representa más de 40 millones de mexicanos que hacen de Estados Unidos una gran nación, ¿no? O que hacen de Estados Unidos una super economía, es gracias a la fuerza latina. Que sea de paso, hay que mencionar también, fue en parte un porcentaje de la fuerza latina la que llevó a Donald Trump a la presidencia, que vamos a ver qué es lo que va ocurriendo en los próximos meses. Pero esto que menciona de haber llegado al acuerdo con Estados Unidos es importante. México, a través de su política ha sido la doctrina del respeto, la doctrina de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos, la doctrina Estrada, que es prácticamente una doctrina implementada por México después de la Segunda Guerra Mundial, de ser un país de paz, de ser un país de respeto a las delimitaciones tanto geográficas
como de gobierno de cada país, lo deja en claro aquí la presidenta, ¿no? Saben que nosotros hemos logrado, gracias al diálogo, gracias a la cooperación, que se pausen estos aranceles al menos un mes más, hasta el día 2 de abril. Pero esto, ¿por qué? En parte sí por el diálogo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero ha hecho énfasis en un aspecto importante y es los efectos negativos en la economía de Estados Unidos. Primero, porque en México hay diversas empresas estadounidenses del sector automotriz, del sector aeronáutico, del tecnológico, de diferentes sectores, manufacturero incluso también, muchas manufactureras que están en territorio mexicano, que al imponer los aranceles que decía el señor Donald Trump del 25% a acero y aluminio, encarecerían de manera inmediata todo lo que sale del país que va con dirección a Estados Unidos, principalmente el tema automotriz. Ese es sin duda uno de los puntos importantes. Hablamos de Chevrolet, hablamos de Ford, de Chrysler, que se encuentran en México, donde se maquila, se manufacturan estos vehículos y que posteriormente se envían para Estados Unidos. Esa es una de las razones por las que Donald Trump ha reculado, ya ha dicho, bueno, tampoco es que yo esté haciendo las cosas de la mejor forma, ¿no? Esta estrategia de presionar a México con aranceles, pero también se me va a voltear la tortilla de este lado acá con los empresarios estadounidenses que están perdiendo porque tienen que pagar mucho más caro el tema de los vehículos, el caso de productos también como Coca-Cola, como Walmart, diferentes productos que reciben productos mexicanos que mandan para Estados Unidos ya con un arancel del 25%, hagan sus cálculos en cuánto les vendría saliendo un producto si es que seguimos con esa misma política. Y esa es una de las razones que ha obligado al gobierno de Estados Unidos a echar para atrás, que lo obligó a bloquear, a poner en pausa estos aranceles en contra de México hasta el próximo mes, que veremos qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué va pasando con esta política de Donald Trump? Si se va haciendo realidad el próximo mes o si ya logra generar cierta estabilidad con México, de decir, ¿sabe qué? Bueno, ya vamos con México y Canadá a mantener una relación de cordialidad, de respeto mutuo y de cooperación, puesto que hay un acuerdo y es el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que este acuerdo comercial que tiene México con Canadá y Estados Unidos, de hecho, fue firmado durante la administración del presidente Donald Trump, durante su primer mandato en el 2019. Y lo que dejó en entrever Claudia Sheinbaum cuando hizo la llamada al pueblo mexicano es probablemente, si no se respeta el Tratado de Libre Comercio, pueda haber una ruptura del Tratado de Libre Comercio, la ruptura de las relaciones económicas con México, y esto es lo que habría planteado la posibilidad o lo que plantea el escenario de no dependencia únicamente a comerciar con el gobierno estadounidense o con Estados Unidos propiamente, ¿no? Esto empezó a abrir la posibilidad de decir la idea que México empiece a abrir sus opciones más allá de solo Estados Unidos. Ese fue un punto importante de inflexión también para México y lo dijo Claudia Sheinbaum durante la conferencia de la semana pasada, donde dijo muy claramente que México iba a empezar a ver otros mercados. ¿Qué mercados? Ya está la propuesta de Rusia, la propuesta de Vladimir Putin diciéndole a Claudia Sheinbaum, aquí está la posibilidad de que entres al mercado de divisas ruso a comerciar con el rublo, está la posibilidad de entrar a los BRICS, está la posibilidad de fortalecer el comercio con China
aún más, pero sabemos que tenemos de enemigo a Estados Unidos de enfrente. Entonces, si seguimos ampliando las relaciones con China, esto es lo que genera esa tensión con Estados Unidos, porque México está entre la espada y la pared, está entre el cielo y el infierno, está entre Estados Unidos como su socio comercial número 1, que lo tenemos enfrente, pero también con China somos el socio comercial número 1 en América Latina. Entonces, México está en esa encrucijada entre Estados Unidos y China por un lado, porque ha hecho las relaciones comerciales, las relaciones diplomáticas para poder entablar un acuerdo con estas dos naciones que son enemigas, que son economías que tienen una disputa por una imposición, por un modelo económico, por una supremacía también ideológica, y que en el caso de México ha logrado navegar el México con una política de estar vinculándose con ambos países. Voltear a ver a otros escenarios, dice Claudia Sheinbaum, ya lo planteó. Hay que ver quiénes van a empezar a acercarse también con México, si se va a fortalecer quizá la relación con la Unión Europea, puede ser, no sabemos, ahora que está la condición de fragilidad también de la Unión Europea. China ha empezado también ya a aprovecharse de esta ruptura con Estados Unidos y entonces, bueno, México empezar a buscar, a encontrar otras opciones. Podría ser Centroamérica, podría ser también empezar a buscar relaciones con países africanos, no lo sabemos, ¿no? Empezar a expandir un poco más la visión de México, ahora que México tiene dos rutas muy importantes que tiene que ver con el puerto, el puerto interoceánico, esta conexión que pasa desde el Golfo hasta el Pacífico y que ayuda también para que México se conecte tanto con Asia como del otro lado con Europa. Y esto ayuda muchísimo a México. Habría que empezar a analizar cómo este interoceánico beneficia en las relaciones comerciales de México con otros países y también cuáles serían esos productos que se podrían empezar ya a comerciar con otros países buscando el no tener esta dependencia, porque Donald Trump no va a estar aquí una semana. Donald Trump le quedan todavía 48 meses, le queda bastante tiempo al señor Trump y la política de Trump ya la estamos viendo, es una política de estirar y aflojar, de dar, pero te aprieto por aquí, de darte una zanahoria, pero te doy un garrotazo. Entonces, la política de Donald Trump es esa: intimidación, presión, suelto, reculo, pero también cedo. Entonces, durante 48 meses, próximos 4 años que le queden al señor Trump, México tiene que ir pensando qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a ir desarrollando como modelo alternativo de comercio para no tener esta dependencia, pero tampoco erosionar las relaciones económicas con Estados Unidos, ni mucho menos tampoco con Canadá, ni con el gigante asiático, hablamos de China. Eso es lo que ha estado ocurriendo, al menos en el país. El pueblo mexicano está tranquilo hasta este momento, aunque ya se sienten las tensiones, ya se siente el tema inflacionario, el aumento de precios. No es un tema propicio en México, es una situación generalizada en todo el mundo y eso es algo que hay que entender. Todo lo que está ocurriendo está generando inflación en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Es lo que el modelo económico que trae Donald Trump en este momento es ese, para después, aparentemente, veremos si le sale bien favorecer la economía estadounidense, aunque de paso se lleve varias economías entre los pies. Eso es lo que ha pasado, al menos en México, otro mes más para el tema arancelario. Y bueno, vamos a ir cerrando ya un poquito esta transmisión. No sé si alguien tiene por ahí un comentario, las personas que están por ahí, que tiene que ver, para mí, es el tema de Elon Musk y la OTAN.
Elon Musk, que ya sabemos es la mano derecha o una de las manos derechas de Donald Trump. Elon Musk, que ha dicho dos cosas sumamente importantes. No es casualidad que Elon Musk esté por ahí haciéndola de asesino en dos, recortando y recortando y recortando y despidiendo gente. Ha hecho una propuesta interesante el señor Elon Musk, provocando las reacciones de los europeos, que fue el tema de proponer a Donald Trump de salir de la OTAN, de formar parte de este grupo transatlántico de protección que tenía Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y con lo que se crea supuestamente un bloque de protección para contener a Rusia y todo este discurso que ya sabemos de la propaganda occidental, pero que lo que resulta interesante de la propuesta de Elon Musk es que ha sido secundada por todo un grupo de senadores republicanos aplaudidores de Donald Trump y el mismo Donald Trump. Ojo con esto, el mismo Donald Trump ha estado dejando en entrever con este discurso del que no paga, no lo voy a cuidar, que muy probablemente podría estar pensando en dejar la OTAN. A ver, primero, dejar la OTAN significa que Estados Unidos deja su protección de la Unión Europea, lo que no va a ocurrir. Es para mí, desde mi perspectiva, es una amenaza que hace el señor Donald Trump junto con Elon Musk de lanzar este mensaje a los europeos, de ponerles la atención de que les van a quitar el presupuesto de la OTAN y que Estados Unidos va a salir y de esta forma van a quedar sin la OTAN, porque a Estados Unidos le conviene tener de cierta forma contenido a Europa, que lo hizo durante 80 años. Durante 80 años la OTAN sirvió como ese mecanismo no de protección, sino de contención económica, de contención para que Europa no se desarrollara del todo en otros sectores claves y Estados Unidos lo tuviera ahí como un suministro de recursos, como uno de sus socios principales comerciales, pero bajo la contención de Estados Unidos, bajo la vigilancia y la supervisión de Estados Unidos. Ahora, como todo el tema de la guerra ha provocado que Estados Unidos esté aportando presupuesto de los contribuyentes estadounidenses para mantener a los burócratas europeos, es que dicen vamos a recortar muy probablemente o nos vamos a salir. Pero esto lo veo solo como una medida, como una estrategia de Estados Unidos de seguir intimidando para lograr que la Unión Europea invierta aún más en el tema del armamento, el rearme europeo, porque 800.000 millones de euros no van a alcanzar para ganar la carrera armamentística y nuclear que ya tiene avanzada Rusia, que ya tiene China, que ya tiene la India, que tiene Estados Unidos, ¿no? O sea, en 10 años ya ellos en lo que llegaron a una cosa, los otros ya están 3 pasos adelante. Entonces, esto podría suponer que lo que está haciendo Donald Trump con esto de decir nos vamos de la OTAN, salimos de la OTAN, rearmen Europa, aumentan el presupuesto, es que sigan pensando en aumentar más el presupuesto para que esto siga beneficiando a las empresas extranjeras y el trabajo que tiene Estados Unidos en Europa de invertir sea menor. Eso es lo que yo veo de lo que está ocurriendo con el tema de la OTAN. Y el otro punto de Elon Musk es que Elon empieza a propiciar una agenda de amnistía para el señor Zelensky. Dense cuenta que muchas de las cosas que Elon Musk lanza como propuestas posteriormente empiezan a concretizarse. Elon Musk hace unos días en su cuenta de X lanzó un tuit, vamos a ver si lo encuentro por aquí, este tuit, donde propone amnistía y pone apoyo y refugio para Zelensky en un país neutral, en un país donde no haya riesgos para el señor Zelensky,
para que firme lo más rápido posible el acuerdo de minerales. Lo que está diciendo Elon Musk acá en su cuenta de X, a ver, parece que ya lo encontramos, aquí en su cuenta de X es, vamos a buscar, a darle amnistía. Este es el tuit de la OTAN, pero vamos buscando este tuit que teníamos por aquí. Aquí estamos. Este tuit en el que dice vamos a darle amnistía al señor Volodymyr Zelensky para que se ponga más rápidamente el tema de los minerales, para que se logre la firma de los minerales. Y esto empiezan a secundarlo diferentes actores claves de la política estadounidense, diferentes republicanos, porque están esperando a que haya un proceso electoral en Ucrania que le permita a Estados Unidos tener un mejor campo de negociación si es que no se llegan a dar los acuerdos con Volodymyr Zelensky. ¿Qué es lo que puede pasar? Escenario 1 trágico, pero puede pasar. Que lo desaparezcan a Zelensky, que Zelensky, como no quiere firmar el acuerdo de minerales debido a que Zelensky lo que está buscando, según el personaje que se ha montado, es lograr que se tenga la seguridad y la protección una vez que se haya firmado el acuerdo de minerales, quedaría resultado. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver, ahora sí, estaba poniéndose el video, pero lo que significa es que en ese sentido Zelensky dice, yo lo que quiero es lograr la protección, ¿no? Lograr las garantías de seguridad y es la razón por la que no firmó el acuerdo de minerales. Pero Elon lanza la propuesta después de lo que ocurrió en el despacho Oval, lanzó la propuesta esta semana y dice Elon Musk, demos amnistía a Volodymyr Zelensky, mandémoslo a un país neutral, vayamos iniciando el proceso de elecciones, porque en este momento, al estar Ucrania en estado de guerra, hay algo que se llama ley marcial. La ley marcial impide hacer elecciones cuando está el estado de guerra y Ucrania está en estado de guerra, por lo que no se puede ir a elecciones primero. El pueblo ucraniano no está tampoco como en la disposición de ir a elecciones cuando está ocurriendo una serie de situaciones, pero lo que está haciendo Estados Unidos es impulsar esta agenda de decir vamos a lanzar a elecciones a Ucrania para que podamos primero quitar a Zelensky del camino porque Putin ya no quiere ver a Zelensky, no quiere negociar con Zelensky y lo que necesitamos es a alguien que venga a dar las garantías, a firmar el acuerdo de minerales y en consecuencia quitamos a Zelensky y empieza todo el proceso de reconstrucción de Ucrania. El escenario 1, desaparecen a Zelensky, vayan ustedes a saber qué le vaya a ocurrir, pero que lo puedan desaparecer es una posibilidad. El escenario 2, que Zelensky firme lo más rápido el acuerdo de minerales y acepte la amnistía e inicie en el escenario 3 el proceso de elecciones en Ucrania. Que lo que sea de paso estamos viendo es que Estados Unidos tiene a su favorito, que es un ex militar que se encuentra en el exilio en el Reino Unido y quien es uno de los candidatos a suplantar a Zelensky. Entonces, esa es la estrategia que estamos viendo por parte de Elon Musk de sugerir la amnistía, de sugerir que se firme el acuerdo de minerales, de sugerir que Estados Unidos se salga de la OTAN y Elon trae toda una narrativa de presión hasta lograr ese acuerdo de minerales, porque a quien también termina beneficiando el acuerdo de minerales son a las empresas tecnológicas de Elon Musk que van a ir a operar muchos
en muchos de esas tierras raras, en esos territorios, las empresas de Elon Musk. Eso es lo que está ocurriendo en el escenario geopolítico. Hay verdadera incertidumbre. Y bueno, vamos a ver lo que ocurre en esta nueva semana, que se van a reunir los europeos, lo que dice Donald Trump sobre el acuerdo de minerales, si se acerca o no Zelensky, si acepta o no Zelensky la firma, qué pasa con México. Vamos a ir viendo todo lo que está ocurriendo, con qué nueva fechoría sale también Donald Trump, quién va a ser la nueva víctima en esta semana de Donald Trump, y todo el tema que gira en torno a la guerra comercial con China. Veremos qué es lo que pasa en esta nueva semana. Muchas gracias a todos por haberse conectado, por haber estado aquí en esta transmisión, y nos vemos el próximo domingo en otra transmisión en vivo para seguir hablando sobre los asuntos de geopolítica, el acontecer de todo lo que ocurre en una semana de jornada intensa. Nos vemos hasta la siguiente transmisión. Muy buen inicio de semana a todos.